Y entonces nada, continuamos con nuestro siguiente invitado directamente desde México. Es un hombre que en lo personal me gusta bastante, su forma de escribir, su forma de relatar historias de terror. Comenzó con su canal en YouTube que se llama Mansión Terror, ¿vale? Entonces nada, me siento muy feliz y de darles la bienvenida, de presentar a Mansión Terror. Entonces, bienvenido mi gran hermano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, Mansión, a Game Over TV. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Después Súper. de 3 horas de directo. Después de 3 horas escuchando anécdotas, mi querido Adán. Para la gente, Adán es psicólogo, entonces me gustaría que de pronto si Adán tuviese una experiencia que nos quiera compartir donde haya experimentado miedo, bastante bien, pero con Adán queremos centrarnos un poco ya en la emoción del miedo que fue la protagonista de este podcast, de este en vivo. Entonces nada, Adán, primero cuéntale a la gente que no te conoce quién eres tú, cómo te involucraste en el mundo del terror, por qué iniciaste el proyecto de Mansión Terror y para conocerte un poco. Sí, claro. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda tu audiencia, para todos tus suscriptores. Y pues sí, como bien comentas, pues mi nombre es Adán Sánchez. Yo soy radicado en México, específicamente en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Esta ciudad está ubicada en el norte. Cuéntanos un poco para los que no conocemos muy bien la distribución territorial de México. Para los que son de fuera del país, Veracruz se encuentra en el Golfo de México y la ciudad de Orizaba está más o menos a unos 150 kilómetros de la ciudad de Veracruz, que es la ciudad principal, al centro de la República. Vale, ok, listo. Entonces, Adán, ¿quién eres tú? ¿Cómo te describes como ser humano y en qué momento surgió el amor al mundo terrorífico? Pues fíjate que es algo chistoso, digo, porque a fin de cuentas, como ya bien lo comentabas, yo soy psicólogo, ¿sí? Pero la parte, digamos, de mi atracción hacia el tema del terror y hacia los temas pues, relacionados con el miedo y con lo paranormal, viene desde que yo era bastante chico. Da la casualidad de que de hecho mi mamá es una ávida lectora y de hecho también es una fanática del cine. Entonces, desde que yo tengo memoria, básicamente ella me inculcó a mí y a mi hermano la parte de la lectura y el amor por el cine. Y de hecho, uno de los temas que a mí más me llamó la atención fue precisamente el tema del terror. De hecho, soy muy fan de las películas de terror. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el terror? ¿Qué personaje, qué película, qué libro, qué historia? Fíjate que, digo, por mi edad, obviamente, porque obviamente tengo en este caso 44, a mí me tocó vivir muy de cerca la parte de la película más famosa del terror, que es en este caso la del Exorcista. De hecho, es una de las películas que más recuerdo que me impactaron cuando yo era chico. Evidentemente, digo, no me tocó el estreno, ¿no? El estreno del Exorcista fue, si no mal recuerdo, precisamente en el año en el que nací, en el 76. Pero yo sí recuerdo haber tenido como tal vez, no sé, unos 7 años tal vez cuando la vi por primera vez y sí me dejó así como que impactado, ¿no? Es una muy buena película. Eso con respecto al cine, claro, lo conversábamos en un podcast precisamente en el canal de Mansión sobre películas de terror y es una película que se convirtió casi que en patrimonio, ¿no? Es importante que si tú te gusta el terror, tienes casi que como ley haber visto El Exorcista. Invito también a la gente que no la ha visto. Es un clasicazo, pero de los que están bien desarrollados desde su inicio hasta su final, ¿cierto? Pero, y con respecto a la lectura, Adán, porque también has comentado que te gusta el mundo de las letras. Sí, exacto. ¿Qué escritor de pronto de terror o algún cuento, libro, creepypasta fue ese primer coqueteo? ¿Con qué obra literaria fue ese primer coqueteo en el terror? Pues fíjate que como te comentaba, de hecho mi mamá es una muy ávida lectora y haz de cuenta que da la casualidad de que ella también es así como que muy fan del terror, siempre lo fue. Entonces siempre tuve a mano así como que mucho material en relación a libros, ¿no? En lo que se refiere a lectura de terror. Y uno de mis primeros contactos fue a través de cuentos, o sea, de antologías de cuentos de terror que ella tenía. Y de los primeros autores que yo recuerdo que leí como tal fue precisamente Stephen King, o sea que pues es un consagrado, ¿no? O sea, del cine de terror. Y la verdad es que la pluma y la escritura que tiene este señor, o sea, digo, mis respetos, digo, o sea, independientemente del género al que se dedique, que es el terror, tiene una alta capacidad de transmitir, ¿no? O sea,
lo que se busca, ¿no? O sea, al momento de Claro, claro. transmitir sentimiento, transmitir algo al lector. Vale, sí, comparto contigo. Stephen King y Lovecraft me parecen grandes referentes que marcaron un hito en la historia de la escritura, especialmente en el sector del terror. Pero ¿y en qué momento llega en tu vida decir, ahora paso de ser consumidor a ser creador de contenido? Me invierto en la posición de consumo. ¿Cómo surgió esa idea de hacer contenido de terror, Adán? Es una muy buena pregunta, fíjate, porque de hecho es algo bien chistoso, digo, o sea, yo había tenido la posibilidad en diferentes momentos de mi vida de poder escribir. De hecho me agrada escribir, o sea, no me considero definitivamente un buen escritor, digo, o sea, pero pues al final de cuentas hago mi mejor esfuerzo, ¿no? Pero pues nada fuera de ahí, ¿no? O sea, en el sentido de que tenía por ahí algunos cuentos, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y precisamente ahorita con los temas de lo de la pandemia y toda esta situación, pues se viene todo lo del aislamiento y la cuarentena y todo esto, y se da pues ahora sí que la circunstancia de que yo de hecho consumo mucho material a través de YouTube, en lo que se refiere precisamente a terror. Y pues me fue que me pregunté, ¿no? Así como que, bueno, o sea, ¿y qué pasaría si yo así como que intento contar historias, ¿no? Así, la realidad es que, digo, o sea, yo como les comento soy psicólogo, jamás había editado un video, jamás había editado audio, digo, jamás me había metido, o sea, como tal en los temas audiovisuales. No había yo narrado una historia como tal, o sea, de manera ni profesional ni amateur, digo. Pero yo creo que una de las cosas que me ayudó bastante fue el hecho de que se me facilita, o bueno, considero que se me facilita mucho la parte del manejo de la lengua, ¿no? O sea, de poder pararme frente a un grupo y poder platicar con la gente sin el problema de que, ching, ¿y qué voy a decir? Y me atoro, ¿no? Porque por mi trabajo he tenido la oportunidad de trabajar prácticamente 20 años en la parte de recursos humanos, y una de las partes que más me gusta de mi carrera y de mi trabajo es la capacitación. Entonces, pues en capacitación tienes que estar parado frente a un grupo sí o sí, ¿no? Entonces, eso fue así como que la chispa que dije, bueno, o sea, si siento que tengo la facilidad, si de repente tengo material propio, pues vamos a dar el brinco, ¿no? Entonces empecé así como que de manera autodidacta a informarme de qué manera podía yo empezar a editar, de qué programas puedo usar, etcétera, etcétera, y dije, bueno, pues Hasta vamos que fuiste perfeccionando el contenido al punto en el que está hoy, que hermano, de verdad, yo te felicito, yo soy encantador seguidor tuyo, me encanta cómo escribes, cómo le das una seriedad que creo que va acorde a tu personalidad. Siento yo que en los relatos, en las escrituras, en las letras, se puede conocer un poco del corazón del creador. Y Sí. de verdad que lo que tú dejas entrever en tu contenido es muy interesante. Mansión, ¿y en qué momento decides dedicarte a la psicología como un proyecto de vida a largo plazo y que hasta el día de hoy sigue constituyendo algo muy fundamental en tu vida? ¿Cómo surgió ese amor al mundo de la psicología? Pues fíjate que siempre fue un tema que me llamó mucho la atención, la parte como tal de conocer las intenciones, conocer los motivos, conocer algo más, ¿no? O sea, en relación a las personas y en relación a nuestro comportamiento en general, ¿no? O sea, y de hecho, fíjate que es curioso porque yo cuando entré a estudiar la universidad en psicología, yo entré convencido de que iba a ser psicólogo clínico, que me iba a dar a la tarea de dar terapia, ser psicoterapeuta, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero cuando llegué más o menos a la mitad de la carrera, empecé a conocer más y me di cuenta de que la psicología es una rama del conocimiento que te da la oportunidad de desarrollarte en muchísimos aspectos. O sea, no solamente puedes dedicarte a la psicología clínica, o sea, puedes ser psicólogo educativo, puedes ser psicólogo organizacional, puedes ser psicólogo social, etcétera, ¿no? O sea, te da muchísimas ramas o ámbitos de trabajo, ¿no? Y a mí el que me llamó la atención particularmente fue el de la psicología organizacional. De hecho, mis prácticas profesionales y después la parte de mi servicio social la hice en dos diferentes empresas, y fue ahí donde me empezó a llamar la atención la parte de los recursos humanos, la parte de involucrarme con las empresas a través de la psicología. Vale, ok, interesantísimo. Bueno, y Adán, entonces digamos que esto te dio un bagaje, digamos, para ya comprender a mayor cabalidad un poco. Me imagino que eres un hombre que trata de darle explicación a todos los eventos que te han sucedido en la vida, ¿sí? O sea, le dejas como muy poca apertura a
al no sé qué pasó y lo vamos a adjudicar a un fantasma? ¿O cómo es tu posición frente a estas situaciones que a veces se nos escapan de nuestra comprensión? Sí, exacto. Fíjate que es algo curioso, ¿no? O sea, digo, a través de mi experiencia, tanto experiencia personal como experiencia profesional, yo soy una persona que me considero, al igual que tú, que hemos tenido oportunidad de platicar, bastante escéptico. No soy una persona que fácilmente crea en situaciones que no tienen así como que una posible base científica o una posible explicación como tal. Pero no me cierro a la posibilidad de situaciones que definitivamente, pues seguramente a lo mejor en el momento en el que nos encontramos no podemos darles una explicación, ¿no? O sea, en una plática anterior platicábamos en un directo en el cual decíamos de que de repente hay cosas que nosotros no podemos explicar, pero no por eso quiere decir que sean imposibles, ¿no? O sea, si a una persona del año 1200 tú le hubieras explicado que iba a haber aviones que te iban a trasladar por el cielo, pues simplemente te hubieran dicho que estabas loco, ¿no? O sea, Sí. entonces, en este momento nosotros no podemos descartar situaciones que pueden suceder, para las cuales no tenemos una explicación en este momento, pero que tal vez dentro de 100 o 200 años, pues sea como que algo lo más normal posible. Entonces, soy un escéptico, pero me considero con la suficiente apertura de poder, pues como que aceptar ciertas cosas que no puedo explicar. Vale, ok, interesante, Adán. ¿Y tienes alguna experiencia en tu vida que, digamos, haya marcado, que quieras de pronto compartir, donde hayas experimentado la emoción del miedo? Fíjate que, como también en algún momento lo hemos platicado, digo, hemos tenido esa oportunidad, yo en lo particular no he tenido como tal una experiencia aterradora, ¿no? O sea, una experiencia de miedo, ¿no? O sea, intenso. La experiencia que tuve realmente fue así como que de complicada explicación, ¿no? O sea, por cómo se dio. Pero fíjate que me gustaría compartirte una experiencia de una persona muy, muy cercana, que es Adelante. mi madre, que es una Vale. persona, pues, evidentemente, de toda mi confianza, y que ella sí vivió una situación, pues, completamente inexplicable, ¿no? O sea, digo, la realidad es que yo, por más que me siento así como que a tratar de dilucidar qué pudo haber pasado, o sea, la verdad no lo sé. Y de hecho, me impactó tanto porque esa historia ella me la contó desde que yo era muy pequeño, digo, o sea, no sé, tal vez habré tenido 10 años, ¿no? O sea, con el paso del tiempo, o sea, se me volvió así como que una obsesión el hecho de decir, bueno, es que yo tengo que tratar de comunicar esa historia de alguna manera. Y para las personas que te están viendo, para tu audiencia, los invito a que vean uno de mis videos que se llama La Casa en Oriente 5. Esa anécdota está basada 100% en el hecho real, o sea, de lo que sucedió. O sea, Vale. de hecho, yo escribí, en este caso, la historia en base a la experiencia de mi madre, que voy a resumir aquí. Entonces, pues básicamente ella lo que me platica es que tenía aproximadamente unos 15 años. De hecho, ellos venían regresando de la Ciudad de México porque mis abuelos maternos vivían en la Ciudad de México por cuestiones del trabajo de mi abuelo, pero por cuestiones de su trabajo vienen precisamente a la ciudad de Orizaba. Vienen, consiguen una casa donde vivir, etcétera, etcétera. La casa está precisamente en la calle de Oriente 5 y pues bueno, viven en esa casa. Pero resulta ser que en la casa empiezan así como que pues a sentir como que una vibra pesada, ¿no? O sea, empiezan a pasar como que algunas cosas extrañas que de inicio pues dices, bueno, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, que se escuchen ruidos, que haya puertas pues, que de repente se cierran, que de repente así como que se siente un aire frío extraño, ¿no? O sea, que pues, es difícil de explicar, ¿no? O sea, pero digamos que son cosas que pues podrías llegar a explicar de alguna manera científica normal, ¿no? O sea, pero empiezan a suceder cosas más extrañas cuando ellos ya llevan aproximadamente alrededor de 6 meses viviendo en esa casa. Y lo primero que sucede es que empiezan a escuchar todas las noches ruidos de golpes en la pared. O sea, como si estuvieran golpeando la pared, tocándonos en este caso. Y de hecho, esa pared colindaba con la casa de unos vecinos. Y pues obviamente mis abuelos pues empiezan a extrañarse, ¿no? O sea, porque pues dicen, pues, ¿qué están haciendo en la casa de junto, no? O sea, entonces van y le preguntan a los vecinos y resulta ser que los vecinos en esa pared, pues básicamente no tienen nada, o sea, no hay ningún tipo de contacto, digamos, de ellos con la pared que colindaba con la casa de mis abuelos.
Entonces, básicamente no encuentran una explicación en sus sonidos, ¿no? O sea, digo, ¿qué es lo que los hacía? ¿Quién sabe, no? O sea, posteriormente, una noche, mis abuelos están durmiendo, mi mamá y mis tíos también, y de repente mi abuelo se levanta como a las 4 de la mañana, y resulta ser que encuentran una serpiente viva en la habitación de mis abuelos. ¿Qué tan frecuente es encontrar serpientes en México? ¿Es habitual o no es habitual para nada? Pues mira, dependiendo de la zona, podría llegar a ser una situación común. O sea, obviamente, si vives cerca de lugares de montaña o lugares en donde haya situaciones selváticas, pues es muy común. Pero específicamente en la ciudad de Orizaba, a pesar de que al final de cuentas es un valle y está rodeado de cerros, no es una situación de carácter común. O sea, de hecho, la parte más montañosa, digamos, o los cerros más cercanos se encuentran como a unos 3 o 4 kilómetros de distancia de donde radicaban mis abuelos y mi mamá, ¿no? O sea, entonces, digo, cuando te tratas de explicar de dónde rayos salió ese animal, pues dices, pues quién sabe, ¿no? O sea, digo, no es una situación, pues, común, ¿no? O sea, pero tú podrías decir, bueno, o sea, pues igual a lo mejor puede haber venido de algún lado, ¿no? O sea, total, la sacaron, se decía dónde era. Después, resulta ser que en el patio trasero había un patio grande que tenía varios árboles y había uno que estaba cerca de la ventana de la recámara de mis abuelos. Y todas las tardes, aproximadamente como a las 6 de la tarde, llegaba un tecolote. Entonces llegaba un tecolote y se paraba ahí y empezaba a cantar y estaba ahí prácticamente toda la tarde y toda la noche. O sea. Entonces pues llegó un punto en el que mi abuelo así como que pues se sacó de onda, así como que bueno, ¿qué onda? No, o sea, digo, no me está haciendo nada, pero pues tampoco me agrada el hecho de que esté ululando así como toda la noche ahí pegado a mi ventana, ¿no? O sea, total que sacó un rifle de aire que tenía y lo espantó, ¿no? O sea, de hecho no lo mató, o sea, simplemente le disparó y lo espantó, y el tecolote se fue y curiosamente nunca volvió, Dios. Okay. Y te digo, o sea, es un cúmulo de cosas, ¿no? O sea, después, lo que sucede es que ellos salen, en este caso, a hacer sus compras normales un fin de semana, dejan la casa completamente cerrada. Vale. Y en uno de los pasillos de la casa interiores, o sea, dentro de la casa, sí, a la hora de que regresan y entran, mi abuelo encuentra un camarón vivo, o sea, todavía moviéndose, o sea, un camarón, o sea, y dices, Orizaba está a 150 kilómetros de la costa más cercana, o sea, no, lejísimo, está lejísimo. ¿De dónde rayos sale un camarón vivo? O sea, que todavía se está moviendo, Dios. O sea, es completamente, o sea, extraño. Claro, claro, no tiene explicación. Raro, digo, o sea, no hay una forma en la que yo en este momento te pueda decir de dónde rayos salió ese animal. ¿Pasó con otros animales? ¿Se repitió la escena? De casualidad. Fue así como que una situación única, única e irrepetible, pero no se volvió a repetir. Pero después de que sucede eso, resulta ser que pues ya mi abuelo como que pues se empieza a extrañar, ¿no? O sea, así como que dices, pues qué onda, ¿no? O sea, qué onda con esta casa, ¿no? Entonces pregunta con algunos conocidos, estos conocidos le recomiendan a una señora, que es prácticamente pues una señora que tiene ciertas habilidades, ¿no? O sea, por decirlo así, ¿no? O sea, como de hecho platicaba una de tus invitadas ahorita del directo, que era muy sensible y que tenía así como que pues cierta facilidad, ¿no? O sea, para detectar pues como la vibra, ¿no? O sea, de los lugares y de las personas. La invita a la casa, la señora pues va, platica con ellos, recorre la casa, etcétera, etcétera. Y la señora le empieza a comentar que de hecho, pues que la casa sí tiene como que una vibra extraña, ¿no? O sea, que de hecho inclusive en la habitación en donde mis abuelos dormían, ella detectaba así como que pues una vibra rara, ¿no? O sea, una vibra pesada en una esquina de la habitación específicamente. Y de hecho la señora le pregunta a mi abuelo si en algún momento había tenido la curiosidad así como que de rascar, ¿no? O sea, o de buscar, ¿no? O sea, porque pues le comenta que probablemente hubiera algo ahí enterrado, ¿no? A ciencia cierta no sabía qué, ¿no? O sea, pero probablemente. Entonces, bueno, ya la señora se va, etcétera, y pues mi abuelo al saber esto, pues evidentemente, ¿no? Le pica la curiosidad y dice, bueno, pues, ¿qué puede haber, no? O sea, entonces básicamente un día empiezan a levantar los mosaicos, el cemento, y resulta ser que en esa habitación, a la hora de que levantan el mosaico y el cemento, no hay nada. O sea, hay un agujero, o sea, y ese agujero comunica básicamente a una habitación inferior
que está debajo de la habitación de mis abuelos, completamente sellada y completamente vacía. O sea, como si fuera un sótano, por decirlo así, Vale, pero vale. sin acceso, sin escaleras, sin ventanas, sin nada. O sea, es una habitación completamente cerrada, o sea, que está debajo de la habitación de mis abuelos. ¿Esa Entonces, casa de la cual estamos conversando sigue siendo habitada en este momento por tus abuelos? no, de hecho ellos tuvieron la oportunidad, digamos, de comprar una casa propia posteriormente, y se mudaron y pues esa casa de hecho era alquilada y solamente, bueno, de hecho solamente, entre comillas, vivieron ahí como 3 años y medio, 4, digo, o sea, realmente sí estuvieron un buen tiempo. Y pues ya, digo, ya después se mudaron de casa. Es la historia, digamos, me gusta que en el podcast, en el programa en vivo de hoy, se han presentado historias de índole muy diverso. Me hace entender que el terror tiene unas ramificaciones bastante interesantes. Pero, Adán, te invito a que leamos los comentarios, a ver qué nos han dejado las personas. Sí, perfecto. Dice, vamos a ver. Daimone, Adán, el señor Mansión Terror, lo presentan con bastante euforia. Elizabeth, Saludos. bienvenido. Adán, te sigo en Mansión Terror, eres muy bueno. Wow. Muchas gracias. Daimone te dice paisano, en la calidad de que también ella es de México, ¿no? Alex, Super Chris, un abrazo y un saludo de mi parte y de Tati. Gran trabajo, papucho. Bueno, mi nombre es Chris también, entonces muchas gracias a estos amigos que desde hace años me han venido dando su apoyo. Para ti, para Tatiana, Alexander, un gran abrazo cósmico, los extraño bastante, hermanos. Gracias por estar aquí conectados. Elizabeth, El Exorcista me parece que es la película grande del terror. Compartimos, creo, en este panel esa percepción. Daimone, sí, pero es mejor The Shining o El Resplandor. Hablando precisamente del escritor Stephen King, ¿no? Así es. Muy bueno. Iván Camacho hace una cara de sorprendido. Hermano, todos este programa nos ha dejado a todos también con la boca abierta, entonces comparto tu emoción. Cuentista, un abrazo fuerte, hermano. Tú has estado aquí echándonos el aguante, el apoyo durante varias horas, hermano. Te agradezco de corazón que estés todavía conectado con nosotros. Daimone, el padre de la literatura gótica es Edgar Allan Poe. Bueno, Edgar Allan Poe es un gran referente del terror, de hecho. Mi hermano es fiel fanático de este autor, inclusive se tatuó. ¿Conoces a Cthulhu, Mansión? Sí. Él lo tiene tatuado en el brazo. Me parece que Edgar Allan Poe es bastante interesante. A ver, nos dice Daimone, Daniela Beltrán nos manda como un emoticón. Daniela también es una compañera muy cercana aquí de Colombia. Muchas gracias por conectarte con nosotros y escucharnos. Cuentista te envía un fuerte saludo a Mansión Terror. Menuda cuna de sabiduría cinematográfica. Wow, te entrega un pedestal o una posición bastante querida. Muchas gracias, cuentista. Participación también. Daimone no es habitual donde vivo, hablando un poco de los animales. ¿Y Daimone está ubicada en dónde, Adán? ¿Tú qué sabes más? En el puerto de Veracruz y de hecho yo viví ahí prácticamente 30 años de mi vida y sí, tampoco es común. En mi casa jamás me he encontrado ni un camarón, ni una serpiente, ni nada. Elizabeth nos dice, ¿un portal? Andrea dice, ¿abrieron la puerta? Preguntas. Y Brenda te hace un saludo, Mansión Terror también. Entonces, ¿qué pudo haber sido? ¿Crees que fue un portal? ¿Abrieron la puerta? ¿Qué respondes ante esas dos peticiones de nuestra audiencia, Adán? Fíjate que ojalá tuviera yo una respuesta certera que ofrecerle, digo, pero la realidad es que es algo bien extraño, digo, o sea, ¿qué te inclina? Por lo menos, ¿qué te inclina a pensar? Si pudieses tejer una hipótesis, ¿qué podrías hacer? Fíjate que yo soy muy partidario, o sea, de la situación de que a final de cuentas nosotros somos energía, ¿no? O sea, nosotros en ese sentido, así como seres humanos, como parte de este planeta y como muchas otras cosas más, somos energía, ¿no? Y hay por ahí varias teorías que mencionan acerca de que esa energía, en el momento en el que nosotros en algún momento fallecemos, si lo hacemos de una forma violenta o de una forma en la cual no nos encontrábamos preparados para, pues esa energía se queda así como que impregnada en el lugar, ¿no? O sea, en donde sucede, ¿no? O sea, las cosas. De hecho, una opinión que comparto yo con el compañero Miguel Or, que también estuvo en la transmisión al principio, es acerca de los cementerios, ¿no? O sea, normalmente una persona habla acerca de que los cementerios son lugares de miedo, ¿no? Etcétera.
pero la realidad es que es raro el hecho de que en un cementerio te suceda algo paranormal, porque al final de cuentas a las personas ahí simplemente ya se llevan a descansar, ¿no? O sea, normalmente las situaciones extrañas o paranormales ocurren en casas, en lugares, digamos, que tuvieron alguna situación como lo que les Trágica, sí, comparto y eso. la impresión que me da en relación a la pregunta de los compañeros que nos ven en la transmisión es que puede ser que a lo mejor en esa casa haya sucedido algo, ¿no? O sea, que algo haya pasado, que impregnó algún tipo de energía, y pues en relación a eso es que pasaban cosas raras, ¿no? O sea, la situación en este aspecto de la habitación sellada, o sea, que encontró mi abuelo, pues la realidad es que digo, podría tener diferentes explicaciones de carácter completamente natural, ¿no? O sea, como el hecho de que hubiera sido algún tipo de sótano, ¿no? El hecho de que hubiera sido algún tipo de bodega. Lo extraño sería, o sea, ¿por qué bloquearla, no? O sea, ¿por qué clausurarla completamente, no? O sea, porque pues no había ni siquiera cómo accesar, ¿no? O sea, ya no había escaleras, no había nada, ¿no? O sea, eso es como que lo extraño, ¿no? O sea, a fin de cuentas uno podría imaginarse que tal vez en esa habitación haya podido pasar algo y tal vez el dueño haya decidido simplemente pues tapiarla, ¿no? O sea, y bloquearla precisamente por lo que haya sucedido, ¿no? O sea, obviamente todo esto que les estoy platicando son hipótesis mías, digo, o sea, porque pues yo no lo viví, ¿no? O sea, y tampoco estuve ahí, ¿no? O sea, pero pues utilizando un poquito así como que tanto la deducción como el sentido común y tratando de darle una explicación de la manera más lógica posible, eso es lo que se me ocurre, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? O sea, si nos vamos a situaciones ya mucho más, pues paranormales o que hayan tenido que ver con esa situación, pues podríamos hablar, como bien comentan, ¿no? Así como que haya existido algún tipo de portal, que haya existido algún otro tipo de energía, no sé, hay muchas cosas, ¿no? O sea, que se podrían decirnos. Eso me da pie para entrar en la recta final de este en vivo, y es un poco hablar de cómo lo desconocido no solamente es algo que genera inquietud, sino es algo que fascina al ser humano, una necesidad por conocer la verdad. Pero volviendo a traer nuestro protagonista de hoy, que es el miedo, Adán, ¿qué podemos decir alrededor del miedo? ¿El miedo es una emoción que se puede ver desde una lectura positiva o se tiene que leer desde la lectura negativa? ¿Qué impresiones podemos recolectar a través del miedo que experimentaron nuestros 4 panelistas anteriores? Pues fíjate que qué bueno que haces esa pregunta, porque al final de cuentas, algo que nos caracteriza, yo creo que a toda la especie humana, y no solamente a nosotros, digo, o sea, sino al final de cuentas también a los animales, es Sí. la situación del miedo, ¿no? O sea, normalmente muchas personas tendemos o tienden a enfocar el miedo desde el aspecto negativo, ¿no? O sea, desde el aspecto de que no, es que yo no deseo tener miedo, ¿no? O sea, yo no deseo enfrentarme a situaciones desconocidas, situaciones que yo no pueda manejar, ¿no? O sea, pero la realidad es que si lo analizamos de una forma pues un poquito más amplia, nos damos cuenta de que el miedo es una de las emociones básicas del ser humano, ¿no? O sea, es una emoción primaria que puede tener ambas acepciones, o sea, puede ser en este caso tanto positivo como negativo, ¿no? El miedo, a fin de cuentas, es un mecanismo que de una u otra forma nos ayuda a poder afrontar situaciones posteriormente, ¿no? O sea, una vez que tú conoces una situación que te da miedo y que logras superarla, sabes que la próxima vez que la enfrentes vas a saber cómo reaccionar, ¿no? O sea, vas a saber cómo afrontarla. Evidentemente, siempre y cuando todo esto suceda en una situación, ahora sí que de carácter positivo, ¿no? O sea, que sea este mecanismo de miedo lo enfoquemos a una situación de miedo adaptativo, ¿no? O sea, que podríamos decir. Hay otra acepción o otra versión que podemos mencionar acerca del miedo, que es el miedo que te paraliza, o sea, es el miedo que no te permite reaccionar, ¿no? O sea, ese tipo de miedo, e inclusive, o sea, ya nos vamos a otra ramificación que sería el miedo irracional, ¿no? O sea, ese tipo de miedos, esos miedos sí son malos, Dios, porque esos miedos son los que no te permiten avanzar, o sea, no te permiten reaccionar ante la situación, o sea, y desafortunadamente en esas situaciones, pues no solamente no aprendes algo, ¿no? O sea, sino que te encuentras ante una situación en la que puede llegar a suceder algo que te afecte, pues físicamente, ¿no? O sea,
De hecho, me gusta finalizar contigo porque creo que centralizas de una forma bastante interesante la emoción del miedo, que de algún modo, como decía Dan, es una necesidad básica, ¿no? Del ser humano, es una necesidad básica de la vida, de la especie como tal. Y que de algún modo también nos ha brindado mucho desarrollo con el respecto al pasar de los años, pero también retrata a Dan con mucho profesionalismo la otra cara del miedo, que es precisamente aquel que nos paraliza y que nos complica el uso del comportamiento racional y sensato. Me parece muy cierto. Y Adán, me gustaría cerrando como a todos los invitados, les hice una pregunta un poco sacada del contexto, pero que nos permite conocer un poco más de ellos. Adán, tu pregunta es: de los trastornos mentales que conoces, ¿cuál de todos te parece el más aterrador y del cual le tendrías pavor de experimentar en la vida real? Uf, es una pregunta que tiene mucha tela de dónde cortar, pero pues, al final de cuentas digo, o sea, hay muchísimos trastornos que son bastante, pues, discapacitantes, ¿no? O sea, pero yo creo que uno de los que son menos comprendidos y que a final de cuentas realmente a mí en lo particular me daría miedo realmente el hecho de poder llegar a padecerlos, es el de la esquizofrenia. Porque a final de cuentas estas personas que padecen ese trastorno, que son esquizofrénicas, literalmente llega el momento en el que básicamente se encuentran discapacitados, o sea, se encuentran discapacitados para poder discernir lo que es real de lo que no, ¿no? O sea, el hecho de poder ver todos los días alucinaciones visuales, auditivas y sensoriales es algo que, digo, ni siquiera me quiero imaginar, ¿no? O sea, he visto muchas entrevistas de nivel profesional en las cuales entrevistan a personas que son esquizofrénicas en relación tanto al manejo farmacéutico, farmacológico que se hace con ellas y el manejo como tal cognitivo-conductual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que es esquizofrénica para poder controlar ese miedo precisamente? O sea, porque tú imagínate que todos los días de repente vieras que se te acerca una persona con un cuchillo en la mano tratando de matarte. Pues obviamente pues vas a reaccionar con terror, ¿no? O sea, claro que sí. Pero a final de cuentas, pues es una situación de tu mente, ¿no? O sea, es una situación que no está ahí, ¿no? O sea, entonces muchas de estas personas entrevistadas comentaban que ellos, forzados por la situación, tenían que aprender a discernir, ¿no? O sea, qué es lo que era real de lo que no, o sea, y a final de cuentas, en base a eso, poder controlar el miedo, ¿no? O sea, porque de otra forma, o sea, pues simplemente vas a vivir encerrado en tu casa, en un cuarto, y no vas a querer, pero ni siquiera ver la luz del sol, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que la esquizofrenia es una enfermedad que es muy inquietante. Me gusta, de hecho creo que lo habíamos comentado en algún momento, también siento esa impresión de la esquizofrenia al ser tan poco comprendida y al ser tratada con, si se quiere, superficialidad. Creo yo que le entrega una dosis de interés, y cuando uno ya se encarga de involucrarse un poco más en los trastornos como la esquizofrenia, se da cuenta que realmente termina ocasionando un cambio comportamental en la persona que lo padece, que sin lugar a dudas se nos sale de nuestra comprensión y entra en lo que decía Dan, en ese trance de no encontrar la línea divisoria de lo imaginario y lo real, y eso es caer para mí en la locura. Y no hay peor enemigo y más poderoso que nuestra propia mente. Entonces, Adán, te agradezco bastante por acompañarme el día de hoy, por cerrar con el broche de oro. Fue un placer hablar contigo, mi hermano, y te envío un saludo cósmico muy fuerte desde Colombia. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Digo, o sea, pues no me queda más que invitarlos a tus seguidores a que a final de cuentas pues puedan pasar y darse una vuelta y le den una oportunidad a mi canal, que como bien lo menciona se llama Mansión Terror. Sin terror, sí. Ahí podrán encontrar lo que son videorelatos, tanto propios como de otros autores, y pues que los hacemos con todo el cariño, esperando que les guste y sea de su agrado. Así será, Adán. Entonces, en la descripción tendrán el canal de Adán para que vayan. Yo lo recomiendo 100%, es muy profesional. Y nada, hermano, un placer hablar contigo, ¿vale? Muchísimas gracias.